Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor bendiga vuestras vidas y damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que nos da. Hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022, tenemos esta oportunidad preciosa de estudiar la palabra del Señor. Palabra viva, la palabra que necesitamos todos los días de nuestra vida. Y vamos en esta hora a continuar con nuestro estudio que está en Efesios. Por eso tenga su Biblia a la mano, una libreta de apunte y un lápiz. Después de haber estado viendo los 3 primeros capítulos de esta carta, aquí encontramos la parte revelacional. Pablo comienza a desarrollar la vida nueva que deriva de ella. En efecto, si bien la revelación es lo primero, el asunto no termina ahí. No termina ahí en estos 3 capítulos. La revelación en sí nos lleva a desembocar en concreto, en lo práctico. No olvidemos el propósito de Dios, que es de que seamos santos y sin manchas delante de Él. Que seamos adoptados hijos suyos y seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Por esto la revelación es fundamental y esta nos permite ver cómo la alabanza está manifestada en este propósito para que se cumpla en nosotros. Y ahí está esa alabanza, la alabanza manifestada en el propósito de Dios, de algo tan glorioso que ha hecho en nuestras vidas. No obstante, por medio de la obediencia a la doctrina, se cumplirá. Por eso es muy importante conocer la palabra del Señor y también saber que esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esto nos lleva a la obediencia. Obediencia a Cristo, obediencia a su palabra. En el reino de Dios no se trata de hacer para llegar a ser. Lo repito una vez más. En el reino de Dios no se trata de hacer para llegar a ser, sino que hacer porque somos. Sí, porque somos. Esto es lo primero. ¿Qué es lo primero que vino hasta nuestras vidas? Vino la revelación. Por eso en estos 3 primeros capítulos nos habla de la revelación. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos la otra parte, es decir, la práctica. Si allí el Señor nos ha revelado su palabra, ahora viene la otra parte, que es la forma práctica en que debemos nosotros ejecutar la voluntad del Señor. Capítulo 4. Abra su Biblia ahí en el capítulo 4, los primeros versículos. Aquí nos vamos a encontrar con los andares del nuevo hombre. El andar, el caminar del nuevo cristiano que ha nacido por la gracia del Señor. Y vamos en este estudio a tomar los 5 puntos de este andar. Hoy día vamos tal vez a abarcar el primero, por razón del tiempo. Y no está de más que los mencione. En estos andar que el Señor nos habla a través del capítulo 4 en adelante, es donde Él nos llama a andar como digno de quien nos llamó. En segundo lugar, andar como hemos aprendido de Cristo y no como los gentiles. Los gentiles vivían en pecado, pero el andar con Cristo nos lleva a caminar en santidad y en la verdad. En tercer lugar,
andar en amor, como Cristo nos amó. Después tenemos allí andar como hijos de luz, una vida que ilumina. Y por último, andar como sabios, no como necios, discerniendo el quehacer de Dios y de la iglesia. Bueno, comenzaremos con el primero. El andar según la dignidad de la vocación. Hay una voz interior que nos llama, una voz interior que allí a través del Espíritu Santo nos ha hecho este llamado. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fue llamada usted, hermana? ¿A qué fue llamado usted, hermano? Fuimos llamados para el cumplimiento del propósito de Dios. Y lo vemos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 18, donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Llamados a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Por eso, amado hermano, mientras caminamos con Cristo, debemos saber a qué me llamó el Señor. ¿A qué hemos sido llamados? Y eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestras vidas. Entonces, somos llamados para vivir en el reino de Dios. Somos llamados a formar el pueblo de Dios. Somos llamados a ser semejantes a Jesucristo el Señor. Somos llamados a formar la gran familia de Dios, de muchos hijos semejantes a Jesucristo el Señor. Y lo vemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 19, donde nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito el Señor. Miembros de la familia de Dios. Las actitudes y cualidades imprescindibles que realmente nos permiten esta formación es donde permanecen en el pueblo de Dios, en el pueblo del Señor, y permanecen en esta unidad, según el primer andar. Ahora, de aquí es donde veremos las actitudes y cualidades imprescindibles de esta formación. Y esto es para que lo tomemos en cuenta. La primera parte, los primeros capítulos, fue allí revelación, la revelación de la palabra de Dios. Pero ahora es donde vemos nosotros, donde el Señor nos llama a tener en forma práctica, a vivir el Evangelio, a vivir la palabra del Señor, a vivir la vida nueva en una forma práctica. Y comienza allí diciendo humildad. Hemos sido llamados para que estas cualidades, estas actitudes, recuerde, actitud es tener la disposición de hacer las cosas. Y aquí es donde hay algo importante. Aquí debe haber en el corazón de cada uno de nosotros esta actitud, la disposición de hacer conforme a la palabra del Señor que me está enseñando a vivir en humildad, una actitud santa, generosa para la formación y permanencia de los principios que transforman la vida. Y aquí es donde vemos entonces, el Señor nos llama a vivir con toda humildad. En segundo lugar, otra de las actitudes y cualidades que deben estar en nosotros, la mansedumbre, una actitud amable
a pesar de la presión negativa y contraria a la cual nos enfrentamos, que esta se transforma en cualidades que hace apta a una persona. Por lo cual entonces, aquí es donde el Señor nos llama a llegar a amar al enemigo. Imagínense, nos pide algo fuerte. Llegar a amar al enemigo. Bueno, aquí es donde tenemos que tener esta actitud. No responder, no quejarnos, agachar la cabeza, tener un resentimiento. ¿Será ese el mandamiento? ¿Será eso lo que el Señor nos manda hacer? Bueno, cuando somos tratados injustamente, necesitamos mansedumbre. Necesitamos mansedumbre. Y esto es justamente esta actitud y esta cualidad es la que debe desarrollarse en nuestra vida. La mansedumbre. Ya llevamos 2. La tercera, paciencia. Una cualidad o capacidad para resistir el mal. La adversidad, las incomprensiones. Realmente allí la actitud que debe estar en nuestros corazones es que deben estar siempre acompañadas con amor, paciencia. ¿Cuál es entonces la diferencia de la resignación y la paciencia? La paciencia sola puede convertirse en un estoicismo, indiferencia o apatía. Importante. También tenemos que considerar la expresión en amor. Esta sería la cual. La expresión en amor. Ya que el término usado en ágape tendría que ser visto en 2 perspectivas. Una sería la realidad de estar dentro del amor de Dios. La segunda sería que cada acción paciente estaría motivada y sustentada por la realidad de amor genuino hacia los hermanos. Si el amor todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13:7, lo corrijo, 13:7. ¿A quién no estoy soportando? El amor todo lo soporta. Entonces, de acuerdo aquí a 1 Corintios 13:7, ¿a quién no estoy soportando? Y si algún hermano no me soporta, ¿por qué no le estoy soportando? Hay algo allí que realmente el Señor nos lleva a lo profundo. Bueno, esto es porque justamente el Señor en esta parte, en la segunda parte de nuestro estudio, nos lleva a la práctica. El Evangelio es práctico. El Evangelio no solamente comprende teoría, el Evangelio comprende también práctica. Por eso el Señor nos dice, aprended de mí. Y esto nos lleva a conocer también esta realidad de la cual nos pide allí el Señor con esta actitud, solicitud. Y es una actitud de diligencia, solícitos, prestos a hacer, a guardar. Estar presto a tener esta disposición de actuar, guiado por medio de la unidad del Espíritu Santo.
La verdad imperativa es que estamos unidos en el Espíritu. No debemos procurar sino guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y ahí está la solicitud, es decir, la disposición, la diligencia, la actitud que debemos tener. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude. Son cosas maravillosas a las cuales el Señor apunta en nuestra vida, pero el Señor nos ha dado esta responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿qué es la paz? Según el término shalom, en hebreo significa armonía, integridad, entereza, bienestar, salud. No es existir rechazo alguno de parte de nosotros. Esto significa, en la realidad, tener paz con Dios y con Cristo. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz es tener paz con Dios por medio de Jesucristo el Señor. También es tener paz consigo mismo. También es tener paz con los demás para reconocer la realidad filial, por reconocer la dependencia mutua, por reconocer la estructura fundamental y funcional de los ministerios. Vemos también la unidad está fundamentada en 7 realidades de la gracia plena de nuestro Dios. Por eso es tan importante lo que tenemos en esta hora. Y esto, amado hermano, es lo que debemos meditar, considerar a la luz de la palabra del Señor. Leamos la palabra del Señor, meditemos en ella, reflexionemos en ella y hagámoslo con ese corazón sincero. Y digámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé lo que nos falta y saque lo que está de más. Pues estamos llamados a andar como es digno de aquel que nos llamó. La primera parte que estamos tocando en esta hora. Por eso, amados hermanos, esta es una actitud, una cualidad imprescindible para la formación y permanencia del pueblo de Dios. Manteniendo esta unidad según el andar por medio de lo que el Señor nos enseña por su palabra. Vamos a llegar hasta aquí. Son algunas cosas más breves, pero importantes para que nosotros las consideremos. Que el Señor siga añadiendo gracias sobre su vida. Entramos en esta segunda unidad, entonces, para que consideremos lo que allí el Señor nos alumbró nuestro entendimiento según los primeros 3 capítulos, y nos lleva entonces a la tercera parte o a la segunda parte, que es andar, caminar, y eso significa hacerlo en forma práctica. ¿Por qué? Porque el Evangelio es práctico. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para que nuestros corazones allí sean moldeados por el Señor y su Espíritu sea quien llene nuestros corazones con esa gracia bendita. Que Dios bendiga vuestras vidas, amados hermanos,
y vamos a terminar orando. Señor, gracias te damos por tu palabra. Danos la gracia y sigue ayudándonos, Señor, a entender y a comprender tu palabra. Señor, tú nos llevas a un plano ahora mayor, como es practicar, aplicar a nuestra vida, andar como es digno del llamado que tú nos has hecho. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y les ayudes, Señor, para que ellos puedan caminar, para que en esta unidad como miembros de la familia de Dios caminemos, Señor, como es digno del llamado que tú nos has hecho. La honra y la gloria es para ti, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y estaremos presto entonces para continuar el próximo miércoles con el desarrollo de la palabra del Señor. Recuerden las actividades que tenemos en lo que viene de la semana y preparémonos para ese día hermoso que nos permite el Señor celebrar como es nuestro aniversario. Que Dios le bendiga, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Amén.